Hola iglesia, vamos a dedicar estos minutitos para alabar a Dios a través de un par de canciones. Vamos a adorar a Dios a través de la música y ahí donde estamos todos en nuestros hogares vamos a levantar una canción que le dé la gloria al único que es digno, al Dios que merece toda la adoración. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, hombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y
salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Porque solamente nuestro Dios es digno de ser adorado. Y antes de pasar a la siguiente alabanza, quiero compartirles en el libro de Juan, en su capítulo 8 y versículo 12, lo que Jesús dijo a su pueblo. Dice: yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Nuestra luz es Jesús, y es por Jesús que podemos vivir una vida llena de su amor, llena de su bendición, llena de su gracia, llena de su misericordia. Y aún en estos tiempos que podrían ser oscuros, es Jesús el que va a alumbrar nuestro camino. Y es lo que vamos a decirle a través de la siguiente alabanza. Vamos a decirle: papá, a lo mejor no estoy en el camino correcto, pero guíame hacia la luz, hacia tu luz, purifica mi corazón, y que todo lo que pueda hacer hoy, todo lo que pueda hacer mañana, esté conforme a tu voluntad. Así que vamos a alabar a papá con la siguiente alabanza. En ti no hay oscuridad, dueño de toda verdad, Dios eterno. Dios de gracia, en ti libre puedo ser, no me tengo que esconder, Dios de gracia. Dios eterno, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón. Llena este lugar, haz tu voluntad. No hay barreras en tu amor, no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. Y aunque alto el precio fue, harías otra vez, Dios de gloria, Dios del cielo,
que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón. Llena este lugar. Que sea la luz. Libertad compraste en la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena ese lugar. Haz tu voluntad. Al pobre levantarás, su llanto consolarás por los que sufren. Cantamos, al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás por los perdidos. Cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará por los cautivos. Cantamos, proclamamos libertad, tu salvación aquí está, un nuevo día. Que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón. Llena este lugar. Que sea la luz. Libertad compraste en la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena ese lugar. Haz tu voluntad. Que la gloria de tu luz resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad. Tu voluntad. Démosle toda la gloria al Señor, iglesia. Les mandamos un abrazo. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín, pastor de esta congregación, y es un gusto poder estar con ustedes este sábado por la mañana, en donde queremos buscar la presencia de Dios y su consejo. Vamos a escuchar la palabra de Dios, en donde hemos visto ya a lo largo de algunas semanas esta gran serie titulada La vida a través del Evangelio. Particularmente el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo número 8, que se ha titulado como Mucho ayuda el que no estorba. Capítulo 8. Así que agárrate, vamos a adentrarnos en esta porción bíblica en el capítulo número 8. Así que prende tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 8, en la Nueva Traducción Viviente.
Dice así: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre ese tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay solo un Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos o si ganamos, y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues, si otros te ven, con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán tentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil, por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca jamás comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Vamos a orar. Padre eterno, solo hay un Dios. Solo tú eres Dios, Señor, y es a ti en que nos podemos poner en tus manos en esta mañana para que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque en Cristo, Señor, podemos tener una identidad, una salvación, Señor, y también un cambio de corazón, que tú ya lo estás haciendo, Señor, nos has transformado, pero también nos animas, nos exhortas a que nuestra mente sea transformada. Señor, háblanos por medio de esta porción para que podamos ser creyentes fieles en Jesucristo, basados y cimentados en el amor. Mi Señor, aquí estamos. Háblanos, que nosotros te queremos escuchar, Padre. Háblanos claramente por medio de tu Espíritu Santo. Y Señor, gracias porque puedes romper las barreras de las pantallas que nos separan, Señor. Y puedes unirnos en espíritu y en amor para poder adorarte a ti. Y es ahí en donde sabemos que tú estás entre nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Mucho ayuda el que no estorba, dicen por ahí, y por ahí también han dicho que el cabezón teológico o el sabelotodo a casi nadie le cae bien. Casi nadie quiere estar con un cabezón teológico o con un sabelotodo. Son arrogantes, son presuntuosos, tienen un montón de características que a primera instancia uno no quisiera ni siquiera escucharlos. De ahí que entonces quiero mencionar una frase que John Maxwell dijo y citó de su libro 21 leyes del liderazgo irrefutable, que dice: a la gente no le importa cuánto sabe usted, mientras no sabe cuánto le importa a la gente a usted. Es decir, John Maxwell está diciendo aquí en su libro que hay muchas personas que tienen gran conocimiento. Pueden hablar como eruditos, grandiosos, con oratoria increíble y con palabras que son como domingueras, ¿no? Solamente los fines de semana utilizamos esas palabras. Pero aquí nos está diciendo también que las personas no buscan tanto que
¿qué me puedes decir? Sino si realmente te importo. Si te importo, entonces estoy dispuesto a escucharte. Hoy, en nuestro siglo XXI, los jóvenes estamos tan expuestos a un sinfín de libros y de bibliotecas digitales en donde está al alcance de un clic. Podemos consumir y adquirir información de cientos y cientos y miles de tutoriales que encontramos en las plataformas digitales. Podemos encontrar y leer blogs de diferentes tipos de personas con diferentes tipos de áreas y expertise. Y también podemos encontrar un montón de podcasts en las plataformas en donde nos pueden brindar los temas de los que nosotros ni nos imaginamos. Aquí entonces estamos en una situación que hay que manejarla con mucho cuidado, porque podemos caer en una arrogancia de creernos superiores al resto de las personas y entonces poder imponerles nuestro conocimiento sin amarlos previamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hago un llamado a mi juventud y a los que vienen más abajo de nosotros, por así decirlo, a que podamos tener humildad para con las personas mayores que están aprendiendo a utilizar todas estas cuestiones de la tecnología. Anteriormente, en la época de los corintios, en donde la religión griega gobernaba toda aquella región del Peloponeso, necesitamos considerar y traer a la mente de que había un sinfín de personas que idolatraban el conocimiento y la oratoria. Y entonces la religión griega también ofrecía un gran catálogo o un gran menú de ídolos para sus creyentes, para sus fieles. Había un templo para Zeus, había un templo para Afrodita, había un templo para Ares y había un templo para cada uno. Incluso Pablo, en la carta a los Hechos, nos dice que había un templo para el Dios no conocido. Hoy nosotros sabemos que ese Dios no conocido se referían a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios que libró a Josué, que libró a Abraham, que libró a Moisés. Pero los griegos, los de Atenas, no sabían a qué Dios le estaban rindiendo culto. Ellos lo habían hecho, me atrevo a suponer, por si algún Dios se les aparecía y entonces les reclamaba por qué no me están idolatrando, por qué no me están rindiendo culto. Ellos podían voltear a su templo, al Dios no conocido, y decirle, aquí está, ¿cómo de que no? O sea, te construimos esto, no sabíamos tu nombre, pero ahí está, mira tu ofrenda, tu comida y todo esto. Y algo muy similar pasa en nuestro querido México, que cuando nosotros ofrecemos ciertos alimentos en determinadas épocas en el Día de Muertos a aquellas personas difuntas, nosotros estamos ofreciendo, por así decirlo, esa comida a los muertos, y entonces convertimos a esas personas en una deidad o en un ídolo. Hay que tener mucho cuidado con esto, y quiero decirlo con todo el tacto y con todo el conocimiento. Necesitamos darnos cuenta de que también en aquella época se parecen en algunas costumbres mexicanas. No estoy poniendo en tela de juicio el arte que se ve expuesto ahí, sino la cuestión del corazón que está impulsando sus acciones. Aquí Pablo nos va a estar dejando ver en este capítulo 8 3 puntos muy importantes: el conocimiento, el amor y la libertad. Aquí necesitamos considerar que la prioridad para nuestra conducta tiene que estar cimentada y motivada por el amor. A la gente no le importa cuánto sabemos usted y yo, a la gente le importa cuánto podemos llegar a amarle. Esta palabra que Pablo utilizó a los Corintios, el gnosis, la adquisición de conocimiento, necesitamos utilizarla con mucho respeto y que también con mucha precaución, ya que no quiero tachar el estudio en institutos, en seminarios o en universidades o en diplomados o en maestrías, doctorados. Incluso creemos que eso tiene un lugar muy importante en la vida de los cristianos. La lectura de libros, la constante hábito de esta lectura, de cualquier tipo. Aquí entonces necesitamos reconocer esto que Miguel Núñez describe con mucha sabiduría. Cuando el conocimiento de tu mente no ha bajado a tu corazón,
tienes un corazón duro que transmite la información de una manera que el otro no quiere escuchar. Y si el otro no quiere escucharte, tampoco querrá seguirte. Estamos perdiendo la oportunidad de la gran comisión. El propósito primario de la palabra no es información, sino transformación del corazón que a su vez ame a Dios y a su próximo. Checa lo que Pablo dice en 1 Corintios 1. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida, no sabemos exactamente cómo fue formulada la pregunta, pero a través de la respuesta podemos inferir esto, ¿no? Acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto. Sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. ¿Qué está haciendo referencia Pablo? Pues de que en toda esa región de Grecia, en toda esta región de Corintio, era muy común ir caminando por las calles y entonces ver que sacerdotes o sacerdotisas o los fieles estaban ofreciendo animales en el holocausto para que fueran sacrificados. Una costumbre, obviamente, derivada por el origen judío. Y aquí entonces esa carne, esas reses, esas ovejas, lo que ellos estuvieran llevando para sus dioses, era quemada y lo que sobraba, entonces podían ponerla a la disposición del pueblo a un precio menor. Entonces pues tenían la carnicería de Zeus, la carnicería de Ares, ¿no? Y uno podía ir al mercado y poder ver que esa carne, que tenía un precio muchísimo más bajo, más económico, previamente se había ofrecido a los ídolos. Y no todas las personas que tenían la solvencia económica para adquirir carne de primera, entonces podían ir y adquirir este tipo de carne, ¿no? De arrachera de Zeus. Ahora, con respecto a esto, todos tenemos conocimiento. Sí se le ofrecieron ese tipo de carne a los ídolos, a Zeus, a Afrodita, a Ares y todo este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, ¿por qué está diciendo esto Pablo? Porque seguramente algunos creyentes, o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba previniendo que creyentes corintios ya un poco más maduros estuvieran haciendo tropezar a los que estaban con sus primeros pasos. Aquí está diciendo que a lo mejor uno puede decir, bueno, ¿para qué se alarman tanto? Si estoy comiendo carne, la carne meramente es proteína, no pasa nada. La cuestión no contamina, esto que comemos que entra al estómago no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. ¿No fueron esas las palabras de Jesús con sus apóstoles? Un creyente podría decir eso y tuviera conocimiento, estuviera en lo cierto. Pero aquí Pablo nos está ayudando a ver que el conocimiento no es suficiente. Tiene que haber un aspecto mayor. El conocimiento nos hace sentir importantes. Esta selección de palabras es hermosa y es muy particular porque nos hace sentir importantes. Primeramente, no somos importantes y tampoco nos está dando la libertad para que nos inflemos de manera vana, porque entonces el conocimiento por sí solo, un cabezón teológico, un sabelotodo que nadie quiere andar con él, entonces puede ocasionar destrucción. Aquí Pablo dice, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Es el amor lo que a los corintios debía estar motivando. Si bien recordamos que en los primeros capítulos de Corinto era una iglesia que lo tenía todo, excepto el amor. Tenía todos los dones, todos los talentos, todas las habilidades, todos los libros, vamos a ponerlo así, sí, todos los recursos. Pero en 1 Corintios 13 Pablo les está recordando, pero si no tienen amor, nada son, nada más se creen, pero no son importantes. El amor es lo que fortalece a la iglesia. Y me encanta porque entonces podemos crecer de dos maneras. Una, o inflándonos hacia los lados o edificando hacia arriba. ¿Sí? Por ejemplo, en la cuestión de la obesidad en México, que es un tema muy importante, que yo no soy experto en eso, pero la obesidad lo que hace que a los niños los infla, los hace gorditos, los hace, algunos dirían, ay, mira qué abrazable, mira gordito, los gorditos caen bien.
Pero eso simplemente está teniendo un cuerpo bofo, un cuerpo que no está teniendo una masa y una solidez ni una nutrición correcta a sus músculos. Está creciendo hacia los lados. Pero cuando un niño es alimentado correctamente, nutrido correctamente, evitando todo este tipo de alimentación que no le lleva a ningún lado, alimentación hueca, entonces este niño empieza a crecer correctamente, sanamente, hacia arriba. Su complexión es diferente. De aquí entonces a los cristianos también nos puede llegar a pasar lo mismo. O nos inflamos, o tenemos diabetes espiritual y obesidad espiritual, o empezamos a crecer bien fornidos, bien pues macizos pues. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Tómala. Esto es algo que necesitamos recordarnos y que nos pone los pies en el piso. El que crea que sabe mucho y el que lo afirma, en realidad no es que sepa mucho. ¡Pum! Contra Dios no podemos reclamar ese tipo de comentarios. En realidad no sabemos mucho. Pero la persona que ama a Dios es quien Dios reconoce. Versículo 2. Esto es importante porque la palabra reconoce está haciendo un juego de palabras. Gnosis, y aquí la cuestión reconoce, lo conozco, lo ginosco, por experiencia sé quién es. Entonces aquí es muy importante que recordemos esto. El versículo en el original, esta palabra Dios reconoce, dice que la persona que ama tiene pleno conocimiento. Tiene pleno conocimiento. Y hay algunos adictos al conocimiento espiritual. Por eso actuemos transformadamente. Hashtag transformadamente. La cuestión aquí es de que tiene que bajar la información al corazón para que haya una transformación. ¿Sí? La base de nuestra conducta tiene que ser el amor, no el conocimiento. El amor. Y el problema no es cuánto sé, el problema es cómo uso ese conocimiento. Date una idea cuando Jesucristo llegó al mundo y se revistió de fibra humana, de cuerpo humano. Entonces Él tenía todo el conocimiento en su interior. Sin embargo, la mansedumbre le ayudó y el dominio propio a poder hablar con cualquier tipo de personas y no estuvo ahí de fanfarrón, sábelo todo, a mi Jesucristo, diciéndole a los pescadores, miren, es que ustedes no saben cómo pescar, no saben cómo hacer las cosas, es que no saben cómo vivir, nada más andan ahí haciéndose guajes y necesitan aventarlo aquí porque esto y yo creo que Jesús les hubiera dado una contestación y una respuesta lo más lógica posible. Pero Jesucristo siempre los trató con mucha compasión, con mucha ternura, con mucho amor a sus discípulos. De ahí entonces necesitamos aprender de esas enseñanzas de Cristo. Es hermoso cómo la gracia de Jesucristo se hacía sentir a todas las personas y no una imposición de conocimiento. Entonces, el concepto del amor, el elemento del amor, tiene que estar sazonando todas nuestras conversaciones, todas nuestras charlas, todos nuestros chats, pongámosle así, ¿no? ¿Cómo te considerarías tú en los chats que tienes en WhatsApp, en Instagram, en Facebook? ¿Eres alguien que trata de imponer conocimiento? ¿Alguien que trata de demostrar cuánto sabes? ¿O eres alguien que busca amar, busca relacionar basado en el amor? ¿Sí? El amor afirma que todo, el que afirma que que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es quien Dios reconoce. Nuestro deseo debería de ser ese, que Dios nos conozca y amar a Dios. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Volvemos a la pregunta. Esto era muy particular en aquella época, pues sabemos, Pablo le está respondiendo, sabemos que un ídolo no está diciendo suponemos ni tampoco pues creo que, sino está declarando algo real. Sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios con D minúscula y que hay solo un Dios.
Los dioses que se encuentran dispersos y regados en toda la región del Peloponeso, en Corinto, en Atenas, en la cuestión griega y en otras religiones, simplemente son pedazos de madera, pedazos de yeso, pedazos de piedra, que no son simplemente sustancias, composición de minerales, composición de partículas, pero ellos no son dioses, no tienen vida. Puede el alfarero, puede el orfebre o la persona que está moldeando esto darle una apariencia humanoide, humana, pero no son reales. Con esto queremos dar una enseñanza, porque nosotros que estamos expuestos a la religión popular, de la religión católica, normalmente uno que llega a Cristo, por favor no cometas esta insensatez. No cometas esta insensatez de llegar a la casa de la abuelita y decir, no, es que ustedes están mal y es que tiren esos ídolos y quémenlos y entonces esas... Mi bro, no nos importa cuánto sabes, no nos importa si estudiaste, lo que a la abuelita, al abuelito, a la tía, al tío, lo que le importa es cuánto los puedes amar. Déjalos ahí. No son reales. La cuestión ahí es de que es un pedacito de yeso que bien ahorita tiene forma de monito, de niñito, pero bien pudo haber estado reparando una grieta de la pared. Aquí entonces sabemos que hoy que un ídolo no es en verdad un dios. No es en verdad un dios. Algunos idolatran la Santa Muerte. Algunos idolatran ciertos ídolos, ciertos ángeles, e incluso ciertas cosas que ya no deberían de estar haciendo. Pero los ídolos, déjenlos ahí. Hay ídolos en nuestro interior que a veces no vemos, porque somos bien buenos para crear ídolos tras ídolos. Idolatrando una persona, idolatrando el coche, idolatrando un iPhone, idolatrando una novia, idolatrando un novio, idolatrando un esposo, idolatrando a mí mismo, idolatrando el poder, idolatrando la satisfacción, idolatrando el placer, idolatrando la comodidad. Hay un sinfín de ídolos que podemos llegar a construir. Los que están ahí, pues déjenlos ahí. Los que tienen que ser extirpados son los que están en el corazón contaminando al hombre. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Le rinden culto al dios de la guerra, a Ares, le rinden culto a Poseidón, al dios del mar, le rinden culto a todas estas cuestiones de la fertilidad, que era Afrodita, Nefertiti, todas estas cosas. Entonces puede que existan esos llamados dioses y algunas personas de hecho rinden culto a esos dioses, pero nosotros sabemos que hay solo un Dios. Nuevamente está haciendo un juego de palabras desde el gnosis, conocimiento, a este gnosis. Sabemos que hay solo un Dios, un solo Dios, manifestado en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si bien son diferentes en acciones, son iguales en esencia. Son iguales en temporalidad, todos estuvieron en el mismo momento, todos han existido en la eternidad. Sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay solo un Señor Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida, ¿sí? Y aquí este versículo clave es este concepto de Dios. Necesitamos, para ser liberados de esa idolatría, de ese consumo de ídolos que pueden estar siendo invadidos en nuestro interior, primero necesitamos tener un concepto correcto de Dios. Y el primero que nos arroja el versículo 6 es: de Él proceden todas las cosas. Colosenses capítulo 1 dice que de Cristo fueron hechas todas, por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y Dios creó absolutamente de la nada todo lo que vemos, incluso lo que no vemos en el mundo o en la esfera espiritual, en el mundo espiritual, lo que no vemos. Y la segunda cosa que necesitamos recordar del concepto de Dios es que nosotros somos de Él. Es muy sencillo. Procedemos de Dios y le pertenecemos. Somos de Él. Romanos 11:36, ¿sí? Porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Tu casa le pertenece a Dios.
Tus hijos le pertenecen a Dios, tu esposo le pertenece a Dios, tus amigos le pertenecen a Dios, tus padres le pertenecen a Dios, mi vida le pertenece a Dios, mi trabajo, mi esfuerzo, mis pensamientos, absolutamente todo es de Él, por Él y para Él. O sea, de Él provinieron y para Él debemos de regresárselo. Así que Isaías 46:9 te recuerda lo que dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, dice Dios Padre. Este concepto de Dios lo tenemos que tener muy claro. Primero, todas las cosas proceden de Él. Y segundo, somos de Él. ¿Sí? Y ahora, necesitamos recordar y traer a la mesa que la cuestión del conocimiento y la cuestión del amor van ancladas, van ahí de la mano, en donde el conocimiento tiene que estar opacándose por el amor. El versículo número 7 dice: sin embargo, no todos los creyentes saben esto, de que hay un solo Dios, de que provenimos de Él. No todos los creyentes. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Ahora podemos decir: ¿cómo crees que estos cuates están creyendo que los dioses son verdaderos? Bueno, bro, tú y yo no nacimos con todo el conocimiento, ni con la cuestión de poder discernir verdades espirituales. Los primeros pasos tienen que darse poco a poco. Y aquí hay algunos hermanos que a lo mejor están conectados hoy, que nos están escuchando por primera vez, que no se habían dado cuenta de eso. Y con mucho amor queremos decirte: esos ídolos no son reales. El único Dios con D mayúscula es el Padre. Corintios, ex de la religión de Zeus, ex de la religión de Ares, están llegando a la iglesia en Corinto, y Pablo le está diciendo: dense cuenta, es muy sencillo, el concepto de Dios es superior a nuestro concepto de las cosas. Dice: es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos, y no ganamos nada si lo comemos. Nos está dando la dirección para ser cristianos empáticos con aquellas personas con sus primeros pasos. Y entonces decir: mira, si te lo comes no pasa nada, y si no te lo comes tampoco pasa nada, es mera proteína lo que te vas a comer ahí en carne Zeus, ¿no? En la carnicería. Y aquí voy a poner este tema en la mesa, porque si bien la Biblia habla de cómo comportarnos en la vida basado en principios, bien, la Biblia no habla de todos los temas. La Biblia no habla del internet, la Biblia no habla acerca del tabaco, la Biblia no habla acerca de estas drogas muy contemporáneas. Dios no habla acerca del rock, pero sí nos da principios de conducta para poder dirigir nuestra vida. Y si bien esto, lo que algunos denominan como áreas grises, necesitamos interpretarlos con la conciencia. Ahora, la conciencia no es la última que dictamina nuestro deber, nuestro quehacer, porque definitivamente nuestra conciencia también puede ser torcida, y necesitamos ver o imaginar que la conciencia es como una ventana. La ventana con vidrios limpios deja entrar la luz correctamente al que está adentro. Pero si por alguna cuestión se empaña ese vidrio, o se fragmenta y se estrella, entonces se distorsiona esa luz, y se distorsiona lo que podemos ver hacia afuera y lo que puede entrar hacia dentro. Aquí la cuestión es de que la conciencia se puede torcer, y necesitamos estar libres y de conciencia. Aunque nuestra conciencia esté tranquila, no necesariamente quiere decir que estamos bien delante de Dios. Necesitamos recordar que Dios es quien determina nuestra evaluación, ¿sí? Entonces, si a ti no te causa nada comerte el pan de muerto, pero a tu hermano recién convertido le causa algo, entonces pues no te lo comas, no pasa nada.
Voy a poner otro tema que también es controversial y que la Biblia no es específica en esto, pero podemos poner una aplicación. ¿Qué pasa? ¿Los cristianos pueden bailar o no pueden bailar? ¿Los cristianos pueden beberse una cervecita o no pueden beberse una cerveza? O incluso pueden beber un vino o no pueden beber vino. Ahorita con esto de las fiestas patrias, ¿me puedo echar un tequilazo o no me lo puedo echar? Si bien la Biblia no prohíbe el consumo del alcohol, sí prohíbe embriagarse. Incluso Pablo le dice al joven Timoteo, bébete tu vino para las cuestiones intestinales que tienes, tus problemas estomacales que tienes. Y el primer milagro que hizo Jesucristo fue convertir agua en vino. La Biblia no prohíbe el consumo de vino, pero sí prohíbe tajantemente ser ahogado en el alcohol, ¿no? Dejarse perder, la embriaguez. Y luego dice, versículo 9, perdón. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad, aquí está entrando el tercer punto, su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Mucha ayuda al que no estorba, bro. Entonces no estorbes a aquellos que tengan una conciencia débil. No quieras decir, bueno, me voy a echar una cervecita y voy a invitar a mis hermanos para que entonces pueda, no importa si están creyendo de nuevo, necesitamos entender que no seamos un tropezadero para los que tienen una conciencia débil. No está hablando acerca de una conciencia endurecida, que es muy distinto. La conciencia endurecida no tiene una capacidad de discernir entre el bien y el mal. No hay una reacción, pero la conciencia débil entonces es aquella que está iniciando y que no sabe diferenciarlo tanto porque está en sus primeros pasos. Piensa que puede, pero que si lo hace entonces puede ser pecado. Entonces, y recordar que eso estaban viviendo los corintios, ¿sí? Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, realmente, comiendo en el templo de un ídolo, en carnes Zeus, ¿no? En carnes Zeus, comiendo en el templo de un ídolo su filete miñón de sacrificado a Ares, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil. Esta porción no está diciendo que se va a perder en el infierno o que su salvación se va a perder, porque creemos firmemente que la salvación no se pierde y mucho menos que una persona, un tercero, puede intervenir para que pueda obtener o perder esa salvación, porque Cristo ya la ganó definitivamente en la cruz y nadie puede arrebatarnos de su mano. Pero lo que está haciendo referencia aquí es de que podemos llevar la vida de otro creyente que tiene una conciencia débil, que está dando sus primeros pasos hacia una vida deteriorada. Una vida que podemos llevarlo e impulsarlo, estimularlo a que vuelva a consumir sus hábitos pecaminosos, sus toxicomanías, dirían algunos, para que entonces vuelvan y se destruya y traiga como consecuencia separarse de su esposa, separarse de sus hijos, etcétera, etcétera. Y se deteriora. Aquí la cuestión no está poniéndose sobre la salvación eterna, sino el deterioro de la vida de aquel cristiano. Mucho ayuda al que no estorba, bro. Entonces, mejor no seamos piedra de tropiezo, no estorbemos a los creyentes, sino amémosles. ¿Sí? Dice, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Y cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Mucho ayuda al que no estorba, y Pablo está diciendo, prefiero no estorbar y ayudar en su crecimiento y en su santificación para que entonces venga al conocimiento y a la plenitud que Cristo le puede dar. Esto es importante notar. El amor tiene que sobrepasar el conocimiento para que entonces nuestra libertad sea regulada.
1 Corintios 6:12, si recordamos, dice, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. 1 Pedro 2:16 dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. No usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Repito y termino con esta frase de Miguel Núñez. Cuando el conocimiento de tu mente no ha bajado a tu corazón, tienes un corazón duro que transmite la información de una manera que el otro no quiere escuchar. Y si el otro no quiere escucharte, no quiere seguirte. Mejor no estorbes, bro. Ayuda con tu libertad a que otros crezcan. Así que Dios te bendiga muchísimo. Recuerda, conocimiento, amor y libertad. El amor por sobre todas las cosas para que dirija nuestra libertad en Cristo hacia una verdadera plenitud. Así que, chavo, chava, vamos a vivir libremente basados en el amor. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos ahora para terminar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de ser confrontados con esta porción. Queremos ponernos en tus manos para que seas tú, Señor, el que nos lleve hacia una reflexión y hacia un cuestionamiento de nuestro interior para ver si estamos basados en conocimiento envanecido o en amor desprendido, Señor. Ayúdanos entonces también que nuestra libertad pueda ser de construcción a aquellos que están iniciando en el Evangelio. Señor, así que ayúdanos a regularnos para entregarnos a una vida de santidad, a una vida en Cristo, para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a despedirnos el día de hoy, así que hasta luego. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga.